Tierra, un espacio para los libros y la poesía. Les damos la bienvenida a esta nueva emisión de Levitando Bajo Tierra, un espacio en el que las palabras devienen imágenes y en el que las voces enmudecidas por el tiempo y el olvido emergen en nuestras voces fantasmagóricas para levitar momentáneamente en el aire que respiramos. Hoy, de la mano del polaco Sławomir Brożek, haremos un recorrido por los paneos, primeros planos, travelings y contrapicados en los que se desenvuelve el lenguaje, para transitar juntos el recinto fílmico de la palabra. Acompáñenos. Sławomir Brożek nace el 29 de junio de 1930 y fallece el 15 de agosto de 2013. Quizás un espíritu fragmentario lo llevaría a realizar estudios de arquitectura y pintura y más tarde de filosofía oriental en la Universidad de Cracovia, dejando todos ellos inconclusos. Comenzó publicando dibujos satíricos y siendo editor del semanario Pocztowiec. Publicó su primera obra en 1958 y después adquirió fama internacional con la publicación de relatos cortos. Viajó entonces por Francia, Inglaterra y Yugoslavia, y sus obras teatrales comenzaron a representarse en Londres, París y Nueva York. Estando en París, se produjo la invasión de Checoslovaquia y no volvió a su país, en el que fueron prohibidas sus obras. Viajó entonces por Estados Unidos y México y en 1978 adquirió la ciudadanía francesa. Volvió a Polonia tras la desaparición del régimen comunista, pero en el año 2008 fijó residencia en Niza, viajando esporádicamente a su país. Ha recibido premios literarios y honores tales como ser nombrado Caballero de la Legión de Honor en Francia y Comandante de la Cruz con Estrella de la Orden del Renacimiento en Polonia. Es autor de relatos cortos, precisos y originales, con gran sentido del humor y de obras teatrales dentro del tipo del teatro del absurdo. Su temática trata sobre la historia y la cultura polaca e incluye temas cruciales y problemáticos como la libertad. Uno de los intereses que marcó de forma determinante su vida fue el cine. A este respecto tenía una visión poco entusiasta del panorama cinematográfico de los años 90, del que diría, en una entrevista concedida al diario La Vanguardia y publicada el 16 de marzo de 1998, lo siguiente. Cada vez son más los que escriben, los que dirigen, los que actúan, pero lo bueno siempre ha sido poco y lo malo, mayoría. Cabría llamar la atención sobre la pertinencia de estas palabras a propósito del panorama cinematográfico de las primeras 2 décadas del siglo XXI. Pero ahora quiero que sea su voz, señor Jan Espinosa, y aprovecho para darle la bienvenida, la que nos ofrezca un plano general de la obra literaria, narrativa del polaco Sławomir Brożek, a fin de ir aproximándonos progresivamente a sus características esenciales, como si nuestro fin fuese obtener un primer plano de su obra. Adelante, Jen, lo escuchamos. Muy buenas, Laurence Acevedo. Muchas gracias por su invitación. Para mí es un gran honor estar aquí en este programa que tiene tanta acogida entre los círculos culturales y decimonónicos de la ciudad. La escritura de Sławomir Morozek, autodenominado Baltasar en su autobiografía, está plagada de retruécanos socarrones, afiladas intervenciones irónicas e inesperadas situaciones absurdas que diseccionan la naturaleza humana y revelan, desde la inteligencia y la lucidez, una sonrisa ligeramente triste y una vaga melancolía frente al vacío existencial, nihilista y desolado de la vida. Maestro del relato breve, su espolón es la sátira
y Morozek la maneja con el mayor cuidado y erudición. Prueba de esto es el microrrelato La Mosca, en donde escribe: me estaba molestando una mosca. Yo la espantaba, pero ella volvía, así que la volví a espantar. Finalmente me dijo: ¿con que no, Vale, esperaré a que... Se apartó un poco y se posó sobre un perro muerto. ¿A qué?, pregunté. No contestó. Yo no insistí, temiendo conocer ya la respuesta. El satírico humor de Morozek tiene su sustrato en el absurdo, lo kafkiano, y en ocasiones lo esperpéntico. Eso sí, siempre sin despeinarse, acercando su estilo al humor británico, pero sin atisbo alguno de solemnidad. Siempre brillante a caballo entre la ironía y el sarcasmo, nos muestra con punzante humor una realidad claveteada por los jocosos disparates, los absurdos poéticos, y cierto tufillo corrosivo que denuncia no solo la realidad de los regímenes totalitarios, políticos y económicos, sino la misma condición humana abocada a la muerte. Muchas gracias, maestro Jan Espinosa, por compartir con nosotros sus siempre agudas y académicas observaciones. Quiero contarles ahora algunos detalles interesantes acerca de nuestro invitado el día de hoy, el polaco Sławomir Brożek. Él decía: la vida es sencilla. Es solo mi imaginación la que la complica sin necesidad. Y en palabras de Carlos Sala, debemos señalar que hay que agradecer la publicación de la mayoría de las obras de Brożek en España al escritor Quim Monzó, pues fue él quien convenció a Jaume Valcorba para que primero en Quaderns Crema en catalán y luego en Acantilado empezase a traducir sus geniales libros de relatos y un par de novelas, incluso su propia y deslumbrante autobiografía Baltasar, que escribió después de sufrir un ictus y una afasia y estar a punto de perder el habla. Inquieto por naturaleza, no puede decirse que haya existido un solo Brożek. Podría decirse que existieron unos 10 y sería igual de cierto. Como mencionábamos hace unos minutos, Sławomir Brożek empezó a estudiar arquitectura pero se aburrió y lo dejó. Empezó a estudiar bellas artes pero también se aburrió y lo dejó. Empezó a estudiar filosofía oriental y no se aburrió. Solo se había inscrito para evitar ser enlistado en el ejército. Luego empezó a simpatizar con la causa obrera, a ser periodista político, a comenzar a ser ilustrador satírico con extremado éxito, hasta que el teatro le enseñó que allí había un vehículo donde dejar suelto su talento y no ganarse mal la vida. Pero volviendo un poco sobre el episodio de la afasia y el ictus que lo atacaron, conviene señalar lo siguiente. Sławomir Brożek hace un balance de los daños sufridos tras el ictus y nos dice lo siguiente: el polaco, mi lengua materna, de pronto se había vuelto incomprensible. Sabía leer, pero no comprendía lo que leía. Había perdido la capacidad de usar la máquina de escribir, el ordenador, el fax y el teléfono. No sabía contar ni orientarme en el calendario. Tampoco distinguía arriba de abajo, la derecha de la izquierda. De las varias lenguas extranjeras que conocía antes del ataque, no quedaba rastro alguno en su cerebro. Pero había más. La idea de salir a la calle, nos dice, me provocaba un rechazo absoluto. Los desconocidos me daban pánico y un solo y enigmático consuelo. Me quedaba la facultad de escuchar música. Sentía que ahora la comprendía mejor, sobre todo cuando cerraba los ojos. Esta sorprendente revelación, por subjetiva que sea, recuerda esos casos que de cuando en cuando se cuelan en las noticias breves de los periódicos, como un hombre sufre un ataque cerebral y despierta hablando otro idioma, o también
Una mujer británica se acuesta con dolor de cabeza y despierta hablando con acento francés. Cosas por el estilo. Wojciech siente tal extrañeza ante su antiguo ser, como persona y como escritor, que necesita otro nombre para referirse a sí mismo. Y nos dice, a partir de ahora, nadie puede elogiarme ni censurarme por lo que escribí antes de la afasia, porque aquel hombre ya no existe. Escribe ya como Baltasar, que es quien firma la autobiografía, en tanto que Sławomir Wojciech pasa a ser su alias en una curiosa permuta de papeles. Demos paso entonces a nuestro primer segmento y dejemos que sea la imaginación del polaco Sławomir Wojciech la que nos lleve a nuevos escenarios. La letra excavada. El cinéfilo. Fui al cine a ver una película histórica. En principio, salvo las de romanos, salen chicas en pelotas. No me gustan las películas históricas. Sin embargo, en el cartel había una guillotina y a mí eso de las herramientas afiladas en acción me atrae. Lo que más me gusta es cuando cortan a la gente con una sierra, sobre todo si es mecánica, aunque también una guillotina tiene lo suyo. El título era Luis XBI. Luis, un nombre normal. Mi primo se llama Luis, pero ¿y ese apellido? Yo qué sé, el tal Luis seguro que era analfabeto y firmaba así. La peli no empezó nada mal, mucha lanza, bayoneta y sable, pero yo esperaba la guillotina y ya estaban a punto de cortarle la cabeza a un rey cuando un tipo se sienta delante y me tapa la pantalla. Oye, tú, mueve la cabeza a la derecha o a la izquierda que no veo nada, le dije. Y en vez de moverla, el tipo se la agarró de las orejas, tiró hacia arriba, se la quitó del cuello y se la puso en las rodillas. De nuevo tenía buena visibilidad, pero ya de qué me servía si la escena de la guillotina se me había pasado. Me perdí el mejor momento de toda la peli y todo por culpa de ese imbécil. Yo, a gente como esa, no la dejaría pisar el cine. Señor Trotsky, me parece trasladarme con su fílmica voz a una sala de cine de los 90s, quizás con los planos de Tarantino que evocan a Sergio Leone o con los tiroteos de las películas del lejano oeste. Y es que ir al cine puede ser una de las experiencias más conmovedoras para los espíritus sensibles, pero en ciertas salas en las que se pasa imperceptiblemente del arte al entretenimiento, el sonido y las luces de los celulares, el sonido de los alimentos y los chasquidos de los asistentes con sus bocas repletas de comida chatarra suelen importunar y deformar la experiencia cinematográfica. Hay cabezas que efectivamente estorban en la sala, pero no puedo ir más allá en este razonamiento, toda vez que en este momento histórico nuestro país ha tenido que asistir a una carnicería sangrienta con decapitaciones y masacres en una historia que desafortunadamente no hace parte de ninguna película. Pero cambiemos este rollo y pongamos a rodar el carrete de nuestro segundo segmento. A profundidad. Qué grato es poder compartir con usted este espacio, estimado Keney Sandino, después de tanto tiempo de no tener noticias suyas.
A sabiendas de que usted ha vivido desde adentro la producción cinematográfica y de televisión en sus interpretaciones dramáticas, y que si bien es cierto que nunca ha obtenido usted un papel relevante, sino que se ha visto limitado a interpretar figurantes y extras, aún así cuenta con más herramientas que nosotros para comprender un poco el proceso de creación y divulgación fílmica. En este contexto literario, quisiera que ponga ahora bajo el lente de nuestros oyentes sus consideraciones personales acerca del texto El cinéfilo del polaco Sławomir Brojek, leído con esta fílmica, dramática y cinematográfica voz de nuestro compañero Trotsky. Adelante. Gracias, Lawrence. Un saludo para los demás. Les cuento, un antiguo pensador dijo que para que la revolución funcione hay que matar al rey. El 20 de enero de 1793, el rey Luis XVI será conducido a la cita Verdugo para su decapitación. Allí, uno de los testigos, su confesor, un tal Henry Essex Hedworth, escribió en sus memorias: el camino que conducía al cadalso era extremadamente tosco y difícil de atravesar. El rey se vio obligado a apoyarse en mi brazo y por la lentitud con que procedió, temí por un momento que su valor pudiera fallar. Pero cuál fuera mi asombro, cuando llegué al último paso, sentí que de repente me soltó el brazo y lo vi cruzar con paso firme la anchura de todo el cadalso. Silencio. Solo por su mirada, 15 o 20 tambores que estaban colocados frente a mí y con una voz tan fuerte que debió haber sido escuchada en el Pont Tournant, le oí pronunciar con claridad estas memorables palabras: muero inocente de todos los crímenes atribuidos a mi cargo. Perdono a los que han ocasionado mi muerte y rezo a Dios para que la sangre que vais a derramar nunca caiga sobre Francia. Esa sería una parte, una cabeza, digamos, de la Revolución Francesa, pero pensemos en El Espectador, de esa película, que bien puede ser la filmada en 1966 y dirigida por Rossellini, pero si hay algo que nos espante la concentración cuando, repantigados, acudimos al encuentro con una película, de pronto ya estamos sentados, entregados al cine y suena la tos inoportuna o se enciende la luz de la linterna del acomodador que se divierte buscando pistas. También puede ser alguien que bosteza en una escena débil de interpretación por parte de un actor reconocido que no puede con las líneas cortas y por economía el director prefiere dejarlo así, sin editar, sin la señal de una escaleta, de modo que la película continúe su curso porque la historia misma es más poderosa que la propietaria de un hotel de 9 estrellas recibiendo al protagonista en el pasillo principal antes de convertirse en presidente. Si hay un lugar dentro de una sala de cine donde convenga más ubicarse para ver una película, habría que considerarse desde el principio de qué va la película para escoger los mejores asientos. Por ejemplo, si es una película de terror, conviene hacerse en el medio, donde no haya modo de proteger todos los frentes, para someterse sin pudor a la experiencia. O si es una comedia, es mejor ubicarse en la última fila para que nadie ría a sus espaldas. Del escritor bogotano Rafael Chaparro Madiedo, que hoy levita bajo el opio que crece bajo las nubes, se escribe en una biografía que tenía 3 modalidades para ir a cine: a cine de 3 solo, a cine de 6 acompañado y a cine de 9 muy bien acompañado. En el caso de este escritor polaco Mrożek, no tenemos claro si el personaje acude solo a cine a ver una película que él mismo ha advertido es floja. En la novela Oraciones a una película virgen del doctor, dramaturgo y crítico de las artes escénicas y del cine Sandro Romero, manifiesta en la voz de su alter ego, descrito en un personaje Felipe Pardo, que cuando asiste a una sala de cine, y entiendo yo, a un teatro, tal vez mediano, prefiere siempre sentarse en la primera fila, pues solo allí es posible estirar los pies, cosa que no sucede en las incómodas sillas apiladas una tras otra en la escalinata.
Yo diría que estaría de acuerdo con esta afirmación siempre y cuando la película no sea subtitulada, pues para leer desde la primera fila hay mayor movimiento en el cuello y la cabeza, por eso es recomendable ser bilingüe, políglota, si queremos ver también una película birmana, bielorrusa o senegalesa. Ahora, desplazar los ojos continuamente de izquierda a derecha para leer resulta un esfuerzo mayor para nuestra retina, entendiendo que las películas también se escuchan, se doblan, se musicalizan, pero hay que ver si llegan a tocar el interior del espectador. Cuando elegimos la silla, en algún caso no sabemos quién se sentará al lado, al frente o detrás. Es una suerte a la que se enfrenta el cinéfilo, que si fuese más radical, tendría su propia sala de cine para ver pelis él solo y nadie más, pero en el poema se trata evidentemente de un nada tonto, ignorante cinéfilo. Ahora, puede que todo resulte bien en la sala de cine. Compartimos con otros que pagan su boleta, pero de pronto es alguien que llega tarde, una tragedia. Es como perderse el día en que vamos a poder ver nuestra propia muerte y nos quedamos negociando palomitas. Claro, existen otras molestias como la tos, el estornudo, el grito desproporcionado, la risa fingida y abandonada, entre otros sonidos, chasquidos, oclusiones de gargantas, palmadas y hasta zapateadas. Cuando una frase desafía al antagonista o un niño comienza a preguntar por qué el rey no lleva puesta la corona. En suma, dentro de la oscuridad de la sala de cine, siempre habrá allí dentro otras miradas opulentas que galopan sobre la carreta del estroboscopio, que nos permiten ver caballos salvajes o imaginar trompetas que anuncian el comienzo de una batalla antigua. Luego, la emoción del espectador, que ya se ha convertido en uno solo con la película, se irrumpe por una realidad incómoda que lo aboca al odio de no poder eliminar al otro en un instante de tiempo sucedido en que se marca una secuencia a 24 latidos por segundo. Escena 3, interior, sala de cine, noche. Jan Espinosa se acomoda en la butaca, cruza su pierna y reflexiona sobre las palabras de Kennedy Sandino. Tras un momento en silencio, dice: para hablar de este relato preciso ponerme la cabeza. Muy bien. Es evidente que Morsek plantea en El cinéfilo un juego entre las expectativas no satisfechas de un espectador que de antemano cree saber qué quiere ver en una película y una sombra que se interpone entre él y su deseo. Desde una lectura lacaniana, esta claridad aparente del sujeto deseante se ve difuminada por la obstrucción de, cito el texto, un tipo que se sienta delante y me tapa la pantalla. Cierro la cita. Esta situación le impide ver el momento tan esperado por él, es decir, el momento en el que le van a cortar la cabeza a un rey. El deseo no satisfecho y su consecuente efecto se manifiesta en la decepción, el enojo y el juicio inmediato, que le impide ver un acontecimiento no esperado por él, pero que efectivamente aparece ante sus ojos. En otras palabras, su significante lo ha enceguecido. Así, eso que usted expresa, Kennedy Sandino, de recurrir a una moción histórica, a una moción espacial, a una moción contextual, a una moción temporal y demás saltos narrativos expuestos vertiginosamente en su intervención, como si se tratara de una película de acción o de un montaje acelerado, no hacen otra cosa que dislocar y distraer el análisis central del relato de Morsek.
y por ende evadir el asunto esencial que dicho texto plantea. Esto es, que el principio del espectáculo cinematográfico es proyectar sombras sobre las sombras que somos nosotros mismos. Jan Espinosa hace silencio mientras le da una calada a su vaporizador. Una nube de humo opaca la película El Gran Dictador, proyectada sobre la pantalla. Se escucha una voz que dice: ¡corte! El señor Kennedy Sandino me ha hecho recordar las palabras de otro cinéfilo llamado Andrés Caicedo, que nos decía que el cine había pasado por 3 fases iniciales. La primera, aquella en la que el cine como la filosofía nace del asombro y de la curiosidad con los hermanos Lumière. Luego vendría la etapa en la que el cine se volvería un producto artístico gracias al ingenio del ilusionista y cineasta Georges Méliès, y después de que estos se retiraran por los apuros económicos producidos por la reciente industria cinematográfica estadounidense, que mostraba una que otra farsa moral de carácter edificante, vendría un tercer momento para el cine en el que se convirtió en una forma de agitación política de probada eficacia al servicio del partido. Esto después del triunfo de la revolución bolchevique. Así las cosas, el cine, creo yo, ha acompañado al hombre desde la edad de la caverna hasta nuestros apocalípticos días. Pero nos dice Andrés Caicedo que la manipulación política y la militarización de la cultura convirtieron al cine soviético en una lamentable expresión artística que, para nuestra desgracia, ha pasado a ser expresión de los países del tercer mundo que más sufren la dominación económica y cultural del imperialismo. Por lo demás, sabemos del doble carácter de la industria cinematográfica, sus relaciones con el mundo de la política y sus rentables ganancias, sin dejar de lado las jugosas contrataciones y recursos con los que se hace una película. Y un poco más allá, estoy de acuerdo con Caicedo cuando afirma que lo que comenzó siendo la distracción ideal para los analfabetos es hoy el arte de los analfabetos. Un cine como el mexicano, especialmente preocupado en fomentar la cultura de la ignorancia, se vería duramente perjudicado en el caso de que el 60% de su público aprendiera a leer y a escribir. Tendría que darle una vuelta de campana a su estética toda o desaparecer. Sabemos que no tiene intenciones de lo uno ni de lo otro, así que su mayor interés es de hecho que el pueblo, que es su público, no aprenda a leer. Y es que al hacer un recorrido por los viejos cinemas ubicados en esta ciudad donde me encuentro, lo único que observo es la decadencia del cinematógrafo, de las grandes y refinadas salas de cine a donde antaño iban las élites a divertirse. Pasamos a consumir todo lo que nos llegaba de otros lados para finalizar ya más centrados en la década de los 80 con la pudrición de este espectáculo audiovisual al instaurarse el reino del cine rotativo que le apostaba a las escenas de acción y pornografía. Es por ello que el cine me ha dejado grandes goces, pero también interminables añoranzas y nostalgias. Para concluir, podría decir que este cuento corto que acabamos de escuchar y que estamos analizando me hace pensar que el cine es un gran truco de magia o de ilusionismo, si se quiere, y específicamente pienso en aquel trucaje cinematográfico inventado por Georges Méliès llamado El hombre con la cabeza de caucho. ¿Lo han escuchado? Este trucaje está basado en el procedimiento que sitúa entre el sujeto y la cámara un espejo parcialmente plateado, que refleja la imagen de una maqueta o de un personaje secundario. Un espejo sin azogar se interpone a 45 grados entre el decorado y la cámara. A través del cristal, el objetivo descubre el verdadero decorado. En la parte plateada se refleja el sujeto complementario. Este trucaje fue perfeccionado por el técnico alemán Schuftan y aún en la cinematografía se utiliza como procedimiento Schuftan. Méliès utiliza al hombre de la cabeza de caucho, el principio de la ilusión óptica, que prolonga en el espacio la perspectiva visual. En esta cinta se veía a un hombre llenando con ayuda de un fuelle una cabeza colocada en una bandeja. La cabeza muy viva y real se agrandaba, sin parar de gesticular, de abrir y cerrar los ojos y también de sonreír.
Cabe decir que pese a lo precario que resultaran estos efectos especiales para la época, tenían el poder de seducir y enganchar a un público que se sorprendía con los milagros de la cinematografía. Esto me parece un encuentro de ciencia ficción. Esta cita, ¿me entienden? Jan Lawrence Trotsky. Si reflexionamos acerca de lo que puede la escritura en este poema, podemos arguir de lo que se quiere es lo que parezca irreal y se transforme en cierto, y la tragedia de la realidad parezca insoportable. Pero si en estas ideas intimistas y colectivas tuviésemos que pensar el cine, podríamos aludir a las palabras de Luis Ospina, quien manifestaba que el cine realmente le pertenece al público. El público es el dueño de las películas. Posiblemente sí, mientras no estén en riesgo de ser arruinadas al compartir la sala de cine con otros. Del mismo modo, en esta experiencia narrativa no solo participa el escritor, sino que también están ahí, y voy de una vez con los créditos, agradeciendo al productor, al ayudante de producción, al asistente de producción, al jefe de localización, al equipo de rodaje, al director, al realizador, al ayudante de dirección, al asistente de dirección, al director de fotografía, al director de arte, al operador de cámara, al ayudante de operación de cámara, al grip, que es quien mueve la grúa o el carrito, dolly, continuista, foquista, DAT, script, la claqueta, el eléctrico, etcétera. Inventario de todos, con el jefe de sonido, el ayudante de sonido, el asistente de sonido y el equipo de casting y el director de casting. Ayudante de casting, dirección de figuración, equipo de edición y jefe montador. Narrador, figuración y extras. Gracias. Y por supuesto al cinéfilo y el hombre sin cabeza. Federico Fellini lo dijo: el cine es macabro, grotesco, es una mezcla de partido de fútbol y de burdel. Pero si el cine entonces es una especie de ensalada de frutos y tripas en las que todos comen y ponen, existen quienes ni en la imaginación se separan para crear productos individuales. Miren, por ejemplo, el director Egan Cohen, trabajé con él en No Country for Old Men, que desde niño acostumbra a hacer películas con su hermano Joel y que manifiesta que por su cabeza no pasa la idea de hacer y dirigir una película solo, pues el cine es de su origen una suma de todos y todo. En conclusión, Sławomir Mrożek, para mí, en El cinéfilo es un meloso incisivo que continuamente filosofa viendo películas y que es quien acierta embelesado por la ficción y al mismo tiempo erra cuando la realidad lo toca. Prost, le digo al escritor, dozwojego nauczalazdroja. Y como en una película también se mezclan aquí las voces de todos nuestros compañeros y esperamos que también las interlocuciones de nuestros escuchas. Yo por mi parte a las sugerencias de Chaparro Madiedo, que en voz de Kenneth Sandino nos decían que era bueno ir a cine de 3 solo, a cine de 6 acompañado y a cine de 9 muy bien acompañado. Yo agregaría esto, que siempre es mejor ir a cine de 3, justamente para hacerlo solo, pues entre menos puentes me unan al mundo real, más hilos podré establecer con la película. Y si bien es cierto, como decía Jean-Luc Godard, que la fotografía es verdad y el cine es verdad 24 veces por segundo, también es cierto que hoy la fotografía puede estar tan lejos de la realidad como nosotros de Luis XVI. Entonces el cine ya no es más la aparición de la realidad en una imagen en movimiento, sino más bien una superposición de realidades que cuestiona el sentido de la realidad misma. Quizás este distanciamiento de la realidad ya esté trazado en la obra de Georges Méliès y sus imágenes de fantasía y ciencia ficción, y es en las líneas de Sławomir Mrożek donde se pone en evidencia tanto la potencia del cine como de la literatura para conmovernos e incluso arrancarnos las raíces de la tierra y arrojarnos en un viaje del que debemos desear no salir ilesos, pues el cine o la literatura que nos dejan ilesos no son dignos de ser llamados así.
Después de estas consideraciones, conviene que pasemos a nuestra tercera escena, digámoslo. Y quisiera que fuera usted, Kennedy Sandino, quien nos comente un poco acerca de este viaje en el cual se vio arrojado gracias a las letras del polaco Sławomir Wojciech, de cuya obra hoy nos ocupamos. Adelante. Biblioteca Espacial Internacional. Si algo tiene de especial este texto del escritor polaco, es la sorpresiva autodecapitación a la que nos enfrentamos ante el infortunio del personaje al verse impedido de ver la escena atroz del corte de cabeza, tan del gusto del vulgo que a partir del escarmiento se fascina con ver ejecutado el castigo. Sin duda, no es el hecho simbólico de la muerte del rey lo importante, lo que motiva a reflexionar sobre una imagen que se relaciona con el escrito es precisamente otra cosa. ¿Por qué? Porque si fuera lo contrario de que hablamos de la revolución, evidentemente nombraría la icónica pintura de Delacroix, conocida como La libertad guiando al pueblo. Pero no es así. La imagen del hombre sin cabeza me remite a una película del reconocido director canadiense conocido como el hijo maldito del cine, David Cronenberg, en su polémica película Scanners de 1981, que nos narra el conflicto entre dos agrupaciones que se enfrentan en su habilidad por ser capaces de asesinar por medio de la telepatía. Hay una escena de esa película que ahora se me viene a la cabeza como un disparo perdido. Y es la tan comentada y tan estudiada por los estetas y académicos del cine de culto y cuyo género artístico mezcla sexualidad, tecnología y lateraciones físicas corpóreas. Una vanguardia, diríamos, conocida por los estudiosos del arte como nueva carne. Pero, ¿qué pasa en esa escena? En un auditorio se reúne un grupo de cinéfilos, entre mujeres y hombres, para conocer al detalle una muestra de los alcances telepáticos de los escáneres. Es así como David Revok, interpretado por el actor Michael Ironside, inicia un ejercicio de control mental sobre un confiado voluntario, protagonizado por el actor Louis el Grande, quien de manera progresiva va quedando atado al control mental del escáner. Así, la absoluta tensión lo invade, su cuello se retuerce, sus dientes se comprimen ante el sometimiento de quien a su lado lo somete, y aún tratando con sus manos de liberarse en un elevado control telepático, su cabeza explota como un melón sangriento del que brotan restos de pensamientos y voluntades escépticas de la ciencia, dejando al público sorprendido, impactado e invadido de un asombro absoluto. Se cuenta que para realizar este efecto en la película se utilizaron tiras de látex, cera y comida de mascotas. La escena de la cabeza que explota causó una profunda impresión en todo el mundo. Y si la hubiera puesto al principio el director en su película, tal vez pocas personas la hubiesen visto. Siempre me ha resultado bastante estimulante la vehemencia con la que se expresa usted, Kennedy. Y quizás esa autodecapitación de la que habla usted, del polaco, tenga algo que ver con la supresión de sí mismo que operó en el ictus y la afasia, cuando vio suprimida su propia sensibilidad al punto de tener que darse a sí mismo un nuevo nombre y concebirse como un ser humano nuevo, distinto del que siempre fue, una subjetividad recién parida. Si el cine y la literatura, por su parte, pueden hacer explotar nuestras cabezas, es justamente por esa suerte de, llamémosla, telepatía mediada que se ejerce a través de las palabras y las imágenes y que, por una especie de transmutación alquímica, diríamos, termina bordeando las fisuras del espíritu. Cronenberg, como bien lo menciona usted, ha hecho explotar más de una cabeza y por eso quiero exhortarlos a lanzarse en el océano de su obra fílmica. Pero por ahora y antes de que reviente mi cabeza, quiero que la claqueta anuncie nuestro cuarto segmento. Correspondencia de alto rendimiento.
Witam serdecznie wszystkich słuchaczy Levitando Bajo Tierra, podcastu, który odbywa się co tydzień. I w każdym odcinku mówimy o innym poecie. Jest to podcast o poezji. W tym odcinku będziemy mówili o polskim poecie Sławomirze Mrożku. Ja nazywam się Agnieszka Pędziwiatr i jestem performerką i tancerką z Polski. Dzisiaj nadaję do Was z Zurychu, ze Szwajcarii, gdzie obecnie przebywam i pracuję nad projektem Ding Dong. Serdecznie zapraszam Was do wysłuchania podcastu Levitando Bajo Tierra, który bardzo lubię i serdecznie wszystkim polecam. Przesyłam mnóstwo ciepłych uścisków i życzę Wam miłego słuchania. Después de escuchar esta dulce voz polaca, cuyo mensaje ha logrado calar en la línea de tiempo que es nuestra conciencia, quisiera pedirle a usted, señor Trotsky, que nos ofrezca un último plano de Sławomir Mrożek antes de despedir el programa con los créditos finales. Adelante. El 10 de enero de 1909, el periódico Chicago Tribune lanzaba contra el cinematógrafo una campaña de prensa gigantesca, acusándole de corromper a la juventud por la presentación de films licenciosos. Por una parte, la Sociedad Protectora de Niños demandaba una sala de proyecciones por presentar el cortometraje Affair Thaw, o Asunto de Deshielo, y durante los meses que siguieron los puritanos se dedicaron a asaltar las salas de Rhode Island. En Chicago había tumultos y heridos y las salas fueron cerradas. En todos los estados de la Unión entre 1911 y 1916 fue instituida la censura. Hasta 1921 los productores se veían obligados a contentar a 47 censores diferentes. Un gran número de ligas puritanas organizaron en 1920 una verdadera inquisición. Y de ahí en adelante podríamos enumerar algunos hechos que marcaron el derrotero que habría de seguir el cine. En 1921, Roscoe Arbuckle, más conocido como Fatty, mentor de Charles Chaplin y de Buster Keaton, se vio envuelto en uno de los primeros juicios escándalos al acusársele de violación y de haberle causado la muerte a la actriz Virginia Rapp. En 1922 era el momento cumbre de la edad de oro del cinematógrafo y una ola de pudor cayó sobre Hollywood. El público dejaba los templos por las salas oscuras del cine. Los clérigos americanos no dudaron un momento en afirmar que el cinematógrafo era una invención del mismo diablo. Clara Bow fue la mujer para la cual se inventó el término sex appeal, a la vez que se censuraban escenas de sexo o de besos con jóvenes algunas veces antes de la edad permitida, como fue el caso escandaloso de Shirley Temple. Y así podríamos seguir trayendo del recuerdo la historia del cinematógrafo que tantos recuerdos y buenos momentos nos ha hecho sentir en la intimidad de su negro ritual. Y además debemos recordar que nuestro escritor invitado el día de hoy, el polaco Sławomir Mrożek, escribió también muchos años bajo la censura del severo régimen comunista y se las tenía que ingeniar para la doble y difícil operación de disimular lo que quería decir y al mismo tiempo dejarlo meridianamente claro para los demás. Nos encontraremos en una siguiente emisión de su programa Levitando Bajo Tierra, un encuentro subterráneo con los autores en la eterna exhumación de la palabra. No olviden enviarnos sus mensajes al correo electrónico levitandobajotierra@gmail.com o ponerse en contacto con nosotros a través de las redes sociales. Hasta pronto. Hannah, can you hear me? Levitando Bajo Tierra, un espacio para los libros y la poesía.